un primer bloque quiero compartir con ustedes algunas ideas en relación con el concepto de planificación. Ustedes verán varias ilustraciones relacionadas con el ajedrez. ¿Cuántos de ustedes juegan ajedrez? Ajá, un buen número. Muy bien. Los que no juegan verán que no es muy difícil, porque alguna idea debemos tener sobre este juego que ya es milenario, como ustedes saben, ¿no es cierto? Algunas ideas sobre el concepto de planificación. Este es un tablero de ajedrez. Como ustedes se dan cuenta, es un tablero de ajedrez en posición de inicio, es decir, la partida no ha empezado. Los profesores durante mucho tiempo hemos imaginado que planificar una clase es como iniciar una partida de ajedrez en posición de inicio. Es decir, el juego empieza estando todos situados en la misma línea del partidor. Las blancas alineadas, las negras alineadas, ¿no es cierto? Pero es más, hemos imaginado que planificar una clase significa que las negras no juegan. De tal manera que las blancas tienen el terreno libre para poder mover peones, alfiles, caballos, torres a discreción. A esa fantasía le vamos a llamar una concepción lineal de la planificación. Es una planificación basada en nuestros deseos. Es decir, una planificación que enfoca principalmente qué es lo que yo quiero decir, qué es lo que yo quiero hacer. Este es otro tablero. Quienes juegan ajedrez reconocerán que en este segundo tablero la partida está empezada, es lo que se llama, está en el juego medio. Las blancas y las negras ya han hecho sus primeros movimientos y el tablero está configurado de una manera muy particular. En esa situación yo puedo decir, les toca jugar a las blancas, pero las blancas ya no pueden mover sus piezas a discreción. El tablero está enredado. Las negras ya jugaron y están activas. Entonces, antes de hacer su movimiento, las blancas tienen que pensar, tienen que analizar la situación, tienen que analizar sus posibilidades y tienen que analizar también sus limitaciones. Es más, quienes juegan ajedrez podrán recordar que una situación como esta, si les toca jugar a las blancas, tienen que pensar cómo ven el tablero las piezas negras. Porque si yo hago un movimiento, tengo que tratar de anticipar cuál va a ser la respuesta de mi oponente. A esa manera de enfocar la planificación le vamos a llamar una concepción circular, porque es de ida y vuelta. Las negras ya no son invisibles, las negras están visibles, están activas, ya han jugado, están posicionadas en el tablero y podrían ganar si es que uno hace un movimiento en falso. Es decir, no somos los únicos jugadores en el terreno, hay otros jugadores que tienen voluntad, que tienen inteligencia y que no necesariamente coincide con la nuestra. En esta primera concepción de la planificación, que hemos llamado concepción lineal, yo parto de una fantasía de que puedo controlar la clase. La fantasía del control significa que uno entra al juego sin un plan B. No hay plan B, no se necesita.
¿Y qué pasa cuando surge una incidencia que perturba el desarrollo de la clase? La reacción natural del profesor es extinguirla. En esa otra concepción más circular de la planificación, yo tengo que incorporar un concepto distinto, que es el concepto de incertidumbre. Incertidumbre. El dato de la incertidumbre es inherente al enfoque circular de la planificación. Y es circular porque es de ida y vuelta. Yo tengo que estar todo el tiempo dialogando con la realidad, recogiendo información y ratificándome en mis decisiones o corrigiendo mis decisiones. Por supuesto que adoptar un enfoque circular de la planificación exige un maestro alerta, un maestro con los ojos abiertos, un maestro que está atento a lo que ocurre delante de él. Cuando yo diseño una estrategia, se supone que yo debería diseñarla considerando no solamente qué es lo que yo quiero enseñar, sino quiénes son los que van a aprenderlo. Y de cuántas formas posibles podrían acceder a eso que se necesita que aprendan. Estas tres cosas tienen que permitirme a mí imaginar un proceso, y ese proceso puede durar 3 días, 3 meses, 6 meses, 1 año o el ciclo de 2 años. Entonces, la estrategia me permite esta mirada panorámica del proceso. Las metodologías me ayudan, como digo, a realizar al interior de ese proceso determinadas actividades en función de objetivos muy precisos. Entonces, yo necesito tener una estrategia y puedo elegir una metodología, pero tengo que tener en el maletín, ¿no es cierto?, un repertorio mayor. Porque si uno no me funciona, yo tengo que tener mi plan B, mi plan C, mi plan D. Acá hay un concepto muy importante que los profesores necesitamos incorporar, que es el concepto de retroalimentación. La retroalimentación, recoger información del camino para tomar nuevas decisiones. No estamos acostumbrados a trabajar de esta manera. El profesor aplica su plan, ¿no es cierto?, y no mira para atrás. No se recogen muertos ni heridos, ¿no es cierto? Sigue adelante. Si yo recibo señales positivas de mi auditorio, entonces yo sigo adelante. Si recibo señales negativas, entonces yo lo que tengo que es analizar mis otras posibilidades y veo qué otras opciones tengo a mano para tomar otras decisiones. En una clase, yo hago una propuesta, la que he planificado, y se supone que todos se tienen que matricular y se tienen que subir ese tren. Si alguien se baja, una de dos, o lo dejo que se vaya, o veo qué hago para que se vuelva a subir. Eso es trabajar con retroinformación. Estoy todo el tiempo recogiendo información porque ninguno se quede atrás. No puedo permitir que nadie se baje del tren. Y ojo, subirse al tren es un acto voluntario. Subirlo del cuello no vale, porque si lo subo del cuello, se vuelve a bajar. Podríamos imaginar más o menos un circuito de esta naturaleza, ¿no? Un profesor que está razonando de manera circular todo el tiempo la aplicación de sus planes de clase, es un profesor que ha analizado su caso, ha evaluado sus opciones, ha establecido sus objetivos, ha diseñado una estrategia, ha elaborado un programa, ha ejecutado las acciones previstas, ha observado el desarrollo del proceso y eso nuevamente lo lleva a repetir el círculo, ¿no es cierto? Analizar la situación, analizar sus opciones, replantear sus objetivos, etcétera.
Estoy todo el tiempo haciendo eso, todo el tiempo. Nuevamente, Doctor House, ¿no es cierto? ¿Cuándo para el Doctor House de evaluar la situación y tomar decisiones? Cuando el paciente se cura. Solo en ese momento el circuito, ¿no es cierto?, se detiene. Es igual con nosotros.